Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Bueno, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Mira, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante lo que Dios hoy nos viene a hablar. Se llama la fidelidad a Dios. ¿La qué? La fidelidad a Dios. Fidelidad. ¿Sí estamos oyendo? Sí. Porque estoy ronquito, pero yo creo que sí se oye. La fidelidad a Dios. Es necesario que le seamos fiel a Dios. Pues en Éxodo capítulo 20, versículo 14, uno de los mandamientos del Señor es: no cometerás adulterio. O sea, esto quiere decir que cuando tú, bien sea, andas con dos Jesús, andas con dos Cristo, andas con dos evangelios, andas con dos espíritus, o sea, dos actitudes, tú estás adulterando y no debes de adulterar. Por eso el amado apóstol Pablo es muy específico y claro cuando empieza a hablar del evangelio y nos predica las cosas con mucho detalle, con mucha precisión, para que nosotros lleguemos a comprender, mira, exactamente todo el consejo de Dios, para que haya una sola mente y un solo parecer en Cristo Señor nuestro. Hasta el día de hoy hemos hablado muchas veces de que hay muchas iglesias y cada una difiere de la otra en cuestiones, en genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es el evangelio de la piedad, del amor con el contentamiento. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, las cosas empiezan a fluir con bien. Y tenemos que tener todo, la misma mente, el mismo parecer, el mismo vocabulario. Y cada uno está hablando lo que le da la gana. Entonces, esto no es así. Y hoy el Señor nos va a explicar cómo le podemos ser fiel a Dios. Primero, la fe es la que justifica. Una persona, según la carne, dice Pablo que no es justo ni aún uno, pero oído bien, según la carne. Pues Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Señor nuestro. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el que anda conforme al Espíritu ha sido ya justificado por la palabra de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted tiene la fe en Cristo Señor nuestro, que entregó su vida por nosotros y que Dios le resucitó de entre los muertos para enviar su espíritu a nuestros corazones, y si usted pone la fe en eso, entonces usted es justificado. Sus pecados son perdonados. Y si usted tiene los pecados perdonados, entonces usted tiene que ser agradecido con Dios y dejar de andar según la ley y andar según la gracia del Señor. ¿Vamos comprendiendo? Si usted va según la gracia, entonces ya no hay pecado. ¿Y por qué no hay pecado? Porque usted cumple la ley espiritual. ¿Y cuál es la sola ley espiritual? Los 10 mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Que dónde está Dios? En nosotros. Entonces, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, amas a tu hermano como a ti mismo. No te arrodillarás delante de ninguna estatua, imagen, semejanza de hombre o de animal o de cuadrúpedo o de reptil o de ave, sino que solamente adorarás al único Dios inmortal, invisible. No tomarás esta palabra en vano. Esta palabra que está saliendo hoy de mi boca, no la puedes tomar en vano. Santificarás el día sábado, que es el día de reposo, el día séptimo. ¿Usted me está comprendiendo? Honrarás a tu padre y a tu madre. El que no tiene papá y mamá, honra a Dios y a la iglesia.
El sexto mandamiento, no robarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no mentir. No levantar falso testimonio ni mentir. El noveno, ¿cuál es el noveno mandamiento? No, ese es el décimo. No codiciarás la casa ni los bienes de tu prójimo. Entonces, cuando usted cumple los 10 mandamientos del Señor, usted entonces va por buen camino. Usted está bajo la divina gracia del Señor. Usted no cumple estos mandamientos, usted no puede decir que está bajo la gracia. Porque la gracia se justifica en la obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora bien, no podemos nosotros estar bajo la fe y estar bajo la ley al mismo tiempo. Porque la ley, según Hebreos capítulo 10, versículo 1, tiene la sombra de los bienes venideros de la gracia, mas no la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos vocabularios. Según Gálatas capítulo 7, según Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, dice el amado apóstol Pablo, diga Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fíjate, está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Los incircuncisos son los gentiles, los circuncisos son los israelitas. Pedro tenía una buena noticia para Israel. Israel, en la noticia de Pedro era, Israel, ya el nazareno cumplió la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Moisés queda abolida. Ahora hay un nuevo sacerdote en la casa de Dios, que es Cristo, y este resucitado. Pero a Pedro no lo tomaron en cuenta ni le creyeron. Hasta el día de hoy, el mismo Israel no ha tomado en cuenta las buenas nuevas que trajo Pedro. El apóstol Pablo trae otras buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Pablo? Miren, gentiles, ustedes son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de las promesas hechas a nuestro padre ancestral Abraham, y son justificados por medio de la fe, por la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas de Pedro y las buenas nuevas de Pablo. Así que cuando Pablo subió a Jerusalén y tuvo 15 días hablando con Pedro estas cosas, y reconociendo Pedro la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro le dijo a Pablo, sí, vayan ustedes a los gentiles, pero ellos también se fueron a los gentiles. Y entonces de ahí es donde viene este arroz con mango, que una iglesia predica una cosa y otra iglesia predica otra. Entre esas cosas son, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Pablo dice, ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, el diablo quedó destruido. Juan dice una cosa y Pablo dice otra. Entonces, cuando vemos que hay dos vocabularios, vemos como si las escrituras se estuvieran contradiciendo. Pero no se están contradiciendo, sino que las personas no han tomado en cuenta que hablaban uno una cosa y otros otra. ¿Para qué? Para que pudieran comprender lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la manifestación del poder por la palabra de Dios. Que este que se manifiesta o que se manifestó en Cristo de Nazaret, hoy se manifiesta por Pablo, por el Espíritu Santo.
Se manifestó por Pedro con Cristo de Nazaret y ahora se manifiesta por Pablo. Por eso son dos vocabularios totalmente diferentes. Ahora bien, lo único que le pidieron Santiago, Pedro y Juan a Pablo cuando lo enviaron a los gentiles, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora bien, mira cómo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién vino? Pedro. A Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo está diciendo que agarró a Pedro y le dijo cara a cara 4 cosas. ¿Por qué? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado de la hipocresía de ellos. Pedro era un hipócrita. Pero cuando vi que no andaban conforme o rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es lo mismo que hace la católica, apostólica y romana. ¿Qué hace la católica, apostólica y romana? Te enseña a adorar imágenes. Sí, a tus hijos, a tus hijas, a tus parientes y a ti mismo. Lo que te enseña es a arrodillarte delante de una estatua, cuando el mismo Dios dice que no debemos de hacerlo. Ahora, una persona que adora una imagen, en vez de serle fiel a Dios, que es invisible, inmortal y todopoderoso, está demostrándole a los que están a su lado que es un infiel, que es un adúltero, porque está adulterando la palabra de Dios y la relación o buena relación que debe tener con Dios un creyente. El creyente debe vivir por la fe, porque está escrito: el justo vivirá por fe. ¿Acaso no hemos entendido que son dos vocabularios, que son dos Cristos, que son dos evangelios, que se ha hecho dos doctrinas y aunque muy parecidas son contrarias, que son dos espíritus? Bueno, si alguno ha creído a Pedro, a Santiago y a Juan, están creyendo en el Cristo de Nazaret. Pero el que le cree a Pablo, diga Pablo, le cree a Cristo resucitado. Ahora bien, en Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, dice: el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo de Nazaret es el fin de la ley. Y en Romanos, en el capítulo 7, versículo 4, dice: porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si usted todavía está en Cristo de Nazaret, usted no puede llevar fruto para Dios. ¿Por qué? Porque todavía está en los rudimentos. Mientras que ahora, con el Cristo resucitado, nosotros le podemos llevar frutos a Dios. ¿Y cuáles son los frutos? Frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. Mientras los que están bajo la ley dicen que Dios te bendiga, nosotros decimos y declaramos bendecido. Ellos están según Números capítulo 6, 22 al 24. Nosotros según Gálatas capítulo 3, versículo 9. Hechos capítulo 3, versículo 26. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted está viendo los dos vocabularios. ¿Por cuál tienes que estar tú? Si tú estás
con fiel, tú eres fiel a la palabra de Dios, tú vas acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Es usted un bendecido. Y sus hijos, De la misma manera. y su esposo o esposa, De la misma manera. y su familia. Entonces, ¿cómo usted le va a decir que Dios te bendiga? Algún día, tal vez, quizás. No. Nosotros le decimos, bendecido, porque mi esposa es una bendita de Dios. Mis hijos son bendecidos. Mis parientes y hermanos benditos y benditas del Dios Todopoderoso y Eterno. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Para eso es el Evangelio. Cambiando nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y nosotros ahora confesamos por nuestra boca las bendiciones del poder de Dios por el Espíritu. Usted va comprendiendo. Uno es el espíritu de hechicería y otro es el espíritu de Dios. ¿Por cuál va a estar usted? El Espíritu de Dios. Yo lo recibo. Fíjate cómo está escrito en 2 Corintios, capítulo 11, del 1 al 6. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Yo tomo esta palabra hoy literal. Ojalá ustedes me tomen a mí también un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, yo también. Pues os he desposado, o sea, casado, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo qué? Una virgen pura en Cristo. Una virgen pura adulterará. Una virgen pura se mantiene pura. Una virgen pura se cuida cuando va a hablar. Se cuida de no ofender, para no ofender a su casa, a su esposo y a sus hijos. Eso lo hace una virgen pura. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, los deseos carnales, por medio de Adán, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como Adán engañó a Eva, así mismo está hoy la multitud que tiene a Moisés, que siguen a Moisés, porque ellos dicen que siguen a Cristo, pero siguen a Moisés. Así que ellos también están engañando a la iglesia. De la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Pablo? Lo que Dios le envió a hacer. Mira, yo vengo a recuperar lo que se había perdido. Vengo a buscar la iglesia de Dios y a presentarla como una virgen pura para entregársela a Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pero Pedro, Santiago y Juan le están echando la burra para el monte. ¿Por qué? Porque la gente está poniendo a Pedro, Santiago y a Juan juntamente con Pablo mezclados. Y no han entendido que uno están hablando una cosa para una cosa y el otro habla otra cosa para otra cosa. Por eso Pablo explica aquí en Gálatas, capítulo 2, que está el evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión. Usted va comprendiendo. Muy importante para que no tengamos confusión. Entonces dice, estamos en 2 Corintios 11, 1 al 6. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que ser fieles a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, que el que hemos predicado, nosotros predicamos a Cristo Resucitado. y ellos predican a Cristo. De Nazaret. Si recibimos otro espíritu que el que habéis recibido, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ellos tienen el Espíritu ¿cuánto? U otro evangelio que el que habéis aceptado,
nosotros hemos aceptado el evangelio de Pablo, el apóstol de gracia. Ellos han aceptado el evangelio de la circuncisión, los apóstoles de Cristo de Nazaret. Bien, lo toleráis. Por lo menos yo no tolero estar en una congregación donde adoren imágenes. ¿Qué compañerismo tiene el templo de Dios, el cual sois vosotros, con los Baales? ¿Qué compañerismo tiene? Yo no puedo estar donde están los Baales o a donde adoran Baales. ¿O qué compañerismo tiene el Espíritu Santo con los espíritus de demonios? Usted va a una Pentecostés y habla más del diablo que de Dios, ¿o no es así? De hecho, está escrito que el trono de Satanás lo tienen en su congregación. Pentecostés, testigo de Jehová. ¿Qué versículo aparece el trono de Satanás? En Apocalipsis capítulo 2, hablando de las 7 iglesias. Entonces, porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes eran los grandes apóstoles de la época? No era Pedro, Santiago y Juan. Pablo está hablando aquí de ellos. No que está hablando de Apolo o de Bernabé. No. Los grandes apóstoles de la época eran Pedro, Santiago, Juan y los que completaban los 12. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Yo tampoco. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Yo también. Ahora bien, el amado apóstol Pablo le explica a Timoteo mira lo que dice en primera a Timoteo capítulo 4 desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué se van a apartar? De la fe. De la fe. Porque no tienen fe en Dios. Le ponen fe a cualquier cosa. El que va a aquel brujo le pone fe al brujo. El que se arrodilla delante de una imagen le está poniendo la fe a esa imagen. El que va a aquel pastor para que el pastor ponga sus manos sobre su cabeza está creyendo que el pastor es el que lo sana. No, una palabra simplemente bastará porque la palabra es del Señor. Y con una palabra usted tiene que ser sanado. Usted va comprendiendo. Pero a uno apostatan de la fe. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Aquí no venimos a escuchar, aquí venimos a oír. Allá van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y así llegan a la pedofilia estos pastores, curas, sacerdotes. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, nosotros comemos carne de cerdo, comemos morcilla, nosotros tomamos Coca-Cola, todo con moderación, por supuesto. Nosotros tenemos potestad de parte de Dios para comer y beber, dando gracias al Dios todopoderoso y eterno por lo que nos da,
por las bendiciones que trae a nuestra mesa. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Y nada, absolutamente nada hay que condenar, porque el Señor todo lo ha limpiado. Pero los testigos de Jehová no te permiten comer morcilla. ¿Ven? Los bautistas no comen cerdo. ¿Ven? Los testigos de Jehová no te permiten donar sangre. Todos se meten con tu vida personal. Aquí no nos metemos con tu vida personal. Aquí nos metemos con el Espíritu. Aquí despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbra Cristo. Aquí te alumbra Cristo. Aquí el pastor es Dios. Yo no soy pastor. El pastor es mi Señor y Él nos pastorea aún a mí. Así que el Señor dijo que en los postreros tiempos, y es lo que está aconteciendo ahora, y por eso hago este llamado a toda la iglesia de Dios en todas partes del mundo. Mira, sígueme. Mira, oye esto para que tú veas cómo hoy, por la palabra de Dios, tú consigues el verdadero camino, o sea, el verdadero ejemplo de Cristo y resucitado. Pues está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, como está escrito en Hebreos, capítulo 11, 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Usted cuál cree que es el sacrificio que Dios quiere de usted? Una pata de pollo. ¿Ah? No, tus pensamientos. Porque lo único que usted le puede dar a Dios, que no es de Dios y que le pertenecen a usted, son los pensamientos. Porque los pensamientos de Dios no son igual que los de los hombres. Entonces los pensamientos son suyos. Usted se lo quiere dar a Dios. Piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En eso pensar. Y el Dios de paz, o sea, la paz de Dios morará en vuestros corazones. Usted va comprendiendo. Y ese es el mejor sacrificio que usted le puede ofrecer a Dios. El mejor holocausto, o sea, usted mismo. Usted es el Cordero que se presenta como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Usted va comprendiendo. Muy importante. Por eso es muy importante que usted cambie su forma de hablar, que usted le demuestre a Dios que usted tiene conocimiento de la gracia de Dios y que su fe la mantiene en la gracia del amado apóstol Pablo, para la gloria del Dios y Padre eterno, en el nombre de Cristo. Así que dice en Hebreos capítulo 11, 4 al 6, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, oído aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere acercarse verdaderamente a Dios, conozca a Pablo, porque Pablo trae todo el consejo de Dios, según Hechos 20:27. Todo ese consejo de Dios hace que usted, mire, esté presente de Dios sin mancha, sin contaminación, como una virgen pura a Cristo. Por eso, muy importante, no dejar de congregarnos como a muchos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios,
Los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios que tienen una moral intachable. Recibo para la gloria y la excelencia del Dios de la gloria, que la llama de fuego del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros alumbra a todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre, gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes. Los amo, amada.